¿No les ha pasado que cuando tienen algún proyecto en inglés, ya sea una tarea, estudiar o prepararse para una reunión, encontramos palabras que no entendemos? Y de ahí intentamos buscar un diccionario para encontrar la respuesta, a veces sin éxito por no saber cómo usarlo. Y de ahí empieza la frustración. ¿Y qué es lo que la mayoría hace? Bueno, recurre a los diccionarios digitales para encontrar la respuesta más fácil. Y a veces las personas hacen es copiar literalmente lo que ese traductor dice, pensando que han encontrado la mejor opción para este proyecto, pero sin darse cuenta, lo que están haciendo es cometiendo una gran serie de errores que más bien pueden llevar al fracaso de este proyecto. Muy bien, como pudieron ver, entonces vamos a ver el tema de los diccionarios. Vamos a ver qué son, cómo usarlos, cuáles diccionarios existen de manera física y bueno, la mayoría de veces también están digital, y también las aplicaciones que existen en los celulares para los diccionarios, que aquí desgraciadamente es donde muchas personas están ligando para corregirse en inglés y lo cual lo están haciendo incorrecto. Entonces la idea es que con los tips y las guías del día de hoy puedan usarlo de mejor manera si no quieren usar esta. Y para aquellas personas que quieren perfeccionar más el idioma, pues como les digo, vamos a ver diferentes tipos de diccionarios para que puedan entonces llevar su inglés a un nivel más alto. Así que veamos. Algo importante es saber qué es un diccionario. Un diccionario es una herramienta que utilizamos cuando queremos saber el significado de un sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia que aquí podemos ver? Cualquier tipo de diccionario que tengamos físico, o sea, más de ese tipo, nos va a dar no solamente su significado, nos da sinónimos, nos da ejemplos de oraciones completas, etc. Lo cual a veces las aplicaciones, por ejemplo, como Google Traductor, no las tiene. A veces salen, pero no de manera completa. Entonces la idea es ver cómo podemos buscar esos significados en las dos versiones y entender cómo es que se lee una versión digital y cómo se lee una versión física. Entonces veamos este primer punto. Muy bien, antes de iniciar con sus funciones, acciones, etc., vamos a ver cuáles tipos hay, tanto físico como digital. El digital, lamentablemente, el más común es Google Traductor. Hay varios, claro que sí, pero yo me voy a basar con el de Google Traductor porque es el más universal, o no tal vez universal, pero más práctico, el que todo el mundo puede adquirir o encontrar de manera correcta o rápida. Porque hay personas que utilizan traductores dentro de páginas web o buscan un traductor en línea y no usan propiamente el de Google, sino entran a otros. Cuando entren a otros, lamentablemente yo no puedo calificar o revisar esos porque hay múltiples. Yo voy a basarme en Google Traductor para que vean las diferentes áreas que este diccionario muestra y cómo se aplica. Entonces, bueno, vamos a ver entonces el conjunto de los diccionarios. Muy bien, como podemos ver en esta mesa tengo varios tipos de diccionarios, que aparte de material de otros estudiantes, pero aquí tenemos varios diccionarios. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, para mí el mejor diccionario que he utilizado en varios años es este, Richmond Student Dictionary. ¿Okay? Ese inclusive lo tengo desde la escuela. Pueden ver que está sumamente usado, está roto, pero ha sido uno de los mejores diccionarios. ¿Okay? Y este es con el que vamos a trabajar los ejemplos entre uno físico y uno digital. El que me vean que estaba usando en la mano es este, que es por lo general son los diccionarios de bolsillo, o sea, los que traen la palabra, la definición y ejemplos, pero, o sea, de bolsillo. Okay, como digamos en la familia, los miembros de la familia, okay, ejemplos de expresiones, que es bastante bueno cuando ya tienen una práctica, porque es algo combinado entre expresiones y sus definiciones. Okay, tenemos The American Heritage Pocket Spanish Dictionary. Okay, este es igual, son de bolsillos, pero este es meramente las definiciones, o sea, no tenemos nada más. Este es uno reciente que estoy investigando, porque igual dice que elementos de informática y cosas así. Entonces, pues bueno, hay ciertas formas o industrias que también se hacen los diccionarios. De esto me lleva a los diccionarios de lo que son negocios. Okay, tenemos se fue un regalo que me dieron hace varios años. Excelente diccionario porque, repito, es para negocios. Okay, no es lo mismo tener estos diccionarios o este grandote que vamos a ver a tener este.
Este es como un idioma cotidiano. O sea, sí te trae cosas en el medio como todos los diccionarios, pero es meramente cotidiano. Estos ya traen contenido un poco más específico. Este trae puros verbos y obviamente todo tipo de definiciones, sustantivos, adjetivos, etcétera, que tienen que ver con negocios. Ahora, como pueden ver, este es el más grueso de todos los diccionarios. Ahora, para mí este es uno de los más completos en cuestión de negocios, repito, que esta marca pues es bastante conocida, que de los diccionarios comunes y corrientes que se piden en las escuelas y colegios. Este, aparte de que tiene su versión digital también, bueno, tiene sus definiciones, pero lo bonito de este, me les enseño por aquí, ok, nos trae también guías de cómo comunicarse en inglés, cómo hacer correos, cartas, en fin, o sea, ya de manera de negocios. Entonces es un gran apoyo, porque hay cositas sencillas que podemos utilizar que en los negocios que no te lo va a dar un diccionario común y corriente. Que correos electrónicos, qué significa cada lado, cómo se trabajan, etc. Y pueden ver que dice guía de comunicación en inglés, o sea, envío a pago. Está explicado en español para que se pueda emplear. Y es ilógico que esta es su parte en inglés al puro final, como pueden ver por aquí, que explica lo mismo pero en inglés. Entonces, tiene elementos que nos puede ayudar. Que como repito, no es lo mismo que un diccionario común y corriente. Claro, es bastante grueso, pero vale mucho la pena. Otros diccionarios son, por ejemplo, sinónimos y antónimos en inglés. Nos da muchísimas más expresiones de las que andamos buscando en uno simple. En estos, claro que te da sinónimos también para usar, pero este también te expande mucho más. Y esta es una también de las grandes marcas de diccionarios. Hay de todo tipo literal. Okay, esto es el que más he visto aquí en Costa Rica, repito, de los tipos de diccionarios. Esta marca se ha dedicado a traer varias industrias, varios énfasis. Entonces, pues bueno, como pueden ver, se puede catalogar. Ahora, viene la otra parte. Todos estos son en español y en inglés. Este es meramente en inglés y es también una buena herramienta. Yo lo tengo desde que soy en el 4º grado de escuela, porque en la escuela que a nosotros no nos dejaban usar uno español o inglés, nos obligaban a usar uno inglés en inglés. Como pueden ver, ya está súper manchado, pero también es algo bueno porque no solamente nos obligan a leer más en inglés, sino a entender su significado en inglés, que a veces nos confundimos porque encontramos la definición en español en cualquier de estas, pero a veces omitimos cómo es que de verdad funciona en inglés. Entonces es bueno también tener uno propiamente en inglés, que donde no haya cero traducciones, cero nada, un diccionario propio, para poder colaborar y entenderlo un poco más a fondo el idioma inglés. Y en fin, bueno, y así pueden haber un montón, así como hay de negocios, he visto de medicina, he visto de derecho, he visto de informática, en fin, hay de todo tipo de diccionarios. Y la idea es que, bueno, ustedes elijan el que mejor les agrade o el que mejor les sirva, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante. Es quererlo, animarse a trabajar con alguno de ellos para ya sea mejorar, ampliar o entender un poco más a fondo. Entonces todos estos diccionarios se los voy a dejar el nombre y si puedo encontrar el link donde los pueden encontrar también, con todo gusto ahí los voy a encontrar toda la información. También para los chiquitines hay una gran variedad de diccionarios que pueden encontrar para utilizar tanto de inglés a español o solamente inglés. Entonces veamos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos My First Lady Bird Dictionary. Si yo lo abro, van a ver entonces que tenemos igual la palabra, qué es lo que significa, que noun, verb, adjective, y entonces la definición en inglés, que completamente en inglés. Por ejemplo, lesson, noun, a time when someone teaches you. Lots of lessons, plural. Que entonces, bueno, aquí pueden ver un ejemplo. Ahora, los de inglés de español. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque si lo abrimos, nos damos cuenta no solamente
de la palabra en inglés, ok, la palabra en español, y también un ejemplo de la oración, tanto en inglés y en español. So, elegant, elegante. You look very elegant this evening. Esta noche estás muy elegante. Ok, entonces es muy bonito por ese motivo. Ok, le explica, entonces repito, en inglés, en español y un ejemplo en los dos idiomas. Entonces sumamente pues entretenido para los chiquitines. Otro tipo, los famosos libros de Dr. Seuss, son muy lindos, tienen una gran variedad. De igual manera, la diferencia es que viene todo con ilustraciones. Por ejemplo, cam, candy, candle, camera. Ok, pueden ver que todo viene en ilustración, lo que lo hace muy interactivo. Ahora, hay esos tipos y hay First 100 Words in English. Entonces, en en vez de dedicarnos a hacer como estos diccionarios, es bueno porque es como para ponerlos a prueba. Que trae la imagen y trae cierto vocabulario correspondiente. Igual, imágenes y el vocabulario correspondiente. Tree, flower, swings, ball, slide, boots, bird, boat. Aquí lo podemos encontrar, entonces es bueno porque es como para hacer pequeños quizzes a los niños de ok, tree, señáleme tree, boots, donde hay boots o flower, etcétera, etcétera. Entonces también es bastante interactivo. Y también no hay que olvidar que aunque son o aparentan ser infantiles, también para las personas principiantes les puede servir porque aprenden de una manera diferente, interactiva y tal vez no tan aburrida como a veces pasa con las versiones de adultos, que puede ser un poquito tedioso y, como les digo, un poquito aburrido. O sea que hay otra parte de cómo también podemos encontrar los diccionarios. Muy importante cuando tenemos un diccionario es saber cómo leerlo. ¿Okay? Entonces todos los diccionarios, cuando abren sus primeras páginas, les sale qué significan las abreviaciones que van a salir a la par de lo que estamos buscando. Que si es ad, adjective, adverb, en fin, sucesivamente. Tanto como sería en inglés y lógico como sería en español. ¿Okay? Porque es muy importante. Si yo, vamos a ver, busco alguna palabra, let's say commercial law, ¿okay? Derecho mercantil, ven que me sale M y me sale todo tipo de palabritas o letras que a la par de cada uno. Entonces eso es algo que hay que buscar entonces acá. Si ahí me decía F, femenino o femenino plural masculino, etcétera, nombre, verbo, adjetivo. Es muy importante entonces tomarse el tiempito y leer entonces estas partes de los diccionarios que nos dicen entonces cómo utilizarlo, cómo leerlo. No importa si es en o si es en alguno de ellos, todos tienen indicaciones de cómo leerlo. Y las mismas indicaciones que vimos, por ejemplo, acá son las mismas indicaciones que van a salir en la parte digital. ¿Ok? Entonces, igual ellos a veces ya le ponen el nombre completo o también le trabajan estas definiciones. Entonces, es bueno saber qué significan para poder entender los resultados que vayamos a encontrar en un diccionario físico o en uno digital. Muy bien, vamos a ver entonces el diccionario Richmond Student Dictionary, ¿ok? El verbo comer. Entonces, bueno, veamos que sí que el diccionario está bastante viejito, pero bueno. Veamos entonces que dice que comer es un verbo. En general es to eat. Vean qué importante es eso. Nos da el infinitivo to eat. Eso es lo que significa comer. To eat. El eat en adelante, si yo lo uso sin el to, tengo que buscar el tiempo verbal correspondiente. Eso pasa en la versión digital. En la versión digital te bota el verbo eat, pero no pone el to y la gente se confunde. Cree que eat es comer. No, el comer, el infinitivo es to eat. ¿Okay? Ahora, en la pantalla va a salir el video de los infinitivos para que entiendan un poco más del tema. Pero si ya lo saben, entonces, bueno, pueden entenderme esta parte donde dice comer, to eat. Como podemos ver en este diccionario, aunque está un poquito aquí manchado, vemos que nos da, ¿verdad?, el verbo y nos da tiempos verbales. ¿Qué estás comiendo? What are you eating? ¿Okay? Tomar la comida del mediodía, el almuerzo. To have lunch. Algo muy importante, una expresión, porque lunch
ni breakfast, ni dinner significan almorzar, desayunar, cenar. No, tenemos que decir la expresión have lunch para decir, por ejemplo, almorzar. ¿Okay? Y como pueden ver, así sucesivamente trae más definiciones de cómo usar este verbo y sus ejemplos, cosa que lamentablemente, por ejemplo, en Google Traductor no lo trae. Repito, yo hago la referencia al Google Traductor porque es uno más general que me puedan identificar. Si hay otro tipo de diccionario digital dentro de página web, ¿verdad? No como aplicación, y que salga esto perfecto, pueden dejarlo en la parte de comentarios para que otras personas lo puedan conocer y utilizar, ¿verdad? Pero yo hago la referencia con Google Traductor, que es el que vamos a trabajar viendo las diferencias entre uno físico y uno digital. ¿Okay? Entonces, bueno, como aquí podemos ver, entonces está cómo sería del español al inglés. Entonces, de igual manera vamos a ver un verbo que estoy buscando del inglés al español para que vean entonces cómo sale en el diccionario. Entonces, como dije, vamos a hablar o vamos a ver el verbo arrange. Entonces, como podemos ver acá, aquí tenemos lo que nos indica que es arrange. Como podemos ver entonces su definición, el verbo, y podemos ver las conjugaciones verbales, tanto presente, el continuo y el pasado. Okay, y empiezan las definiciones, tanto en inglés como en español. Okay, y podemos ver también cómo va explicando ejemplos del uso de este verbo. Como pueden ver, la definición es bastante grande. No solamente me dice lo que es organizar y ya. No, nos explica los tiempos verbales que este verbo puede tener y ejemplos. Cosa que es bastante útil para entender los verbos, entender cómo los usarlos, ¿verdad? Como tal. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve en un diccionario físico. Ahora veamos cómo se ve en la parte digital. Muy bien, entonces vamos a ver la parte digital. Si yo tomo el mismo ejemplo y lo empiezo primero al revés de español a inglés, va a ver que si yo coloco la palabra organizar, me sale organize, no me sale primero arrange. Entonces aquí es donde viene la parte que tenemos que tener conciencia a la hora de usar estos tipos de aplicaciones. No podemos irnos con el primer resultado. No tenemos que ver, cuáles más hay y cuáles nos pueden mejorar. Ven que hay unas barritas acá, es por el uso que se puede utilizar entre más o menos. Y vienen acá diferentes también definiciones en español. Viene también su definición en español de lo que significa lo que estoy buscando. Ahora, si yo le hago clic a arrange, ven que cambia y me pone entonces del inglés al español y me da la definición lo que es arrange. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en consideración, que si creen que es esta, lean las definiciones para ver si se adapta a lo que ustedes quieren decir, porque recuerden que en inglés es mucho más detallado que el español. Y vean que acá, que aunque puse organizar, también hay múltiples versiones de español de lo que se puede significar arrange. Todo va a ser dependiendo de lo que queremos decir. Entonces, esa es la parte delicada entonces de usar un traductor por ese sentido. Por el hecho de que entonces no hay que digarnos por sino buscar más allá. Ahora, si lo buscamos por una página web, en vez de buscarlo en las aplicaciones, nos salen múltiples resultados. Y aquí podemos verlo un poco más claro. Si nos tomamos ese tiempo de investigar, podemos encontrar que el verbo y ejemplos, bastante bueno porque se adapta a este diccionario que les mostraba. En otro, en Oxford igual, nos da los diferentes sinónimos o para qué se usan y también su definición. Y también, como les decía, si lo buscan por Cambridge Dictionary, nos da la versión en inglés. O sea, lo que es, lo que significa tanto en lo que es la parte británica, la parte de Estados Unidos, y nos da diferentes formas de utilizarlo, tanto sus definiciones como ejemplos. Y pueden ver toda la explicación también en inglés. Entonces es bueno porque la idea es saber utilizar las palabras y evitar usar la primera traducción que nos puede dar una aplicación como esta del Google Traductor. Entonces, si ustedes hacen un balance entre esto y buscar en las páginas y tomarse el tiempo de estudiar ese significado, pues con mucho más
éxito van a tener en su proyecto, tarea, email o reunión. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces la parte en digital. Muy bien, y antes de terminar, entonces vamos a hablar de algunos tips o recomendaciones para usar ya sea diccionarios físicos o diccionarios digitales. Ok, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y eso es un tip, estos diccionarios, tanto físicos como digitales, son herramientas. No se usan tanto para aprender. Claro, podemos sacar un montón de vocabulario y hacer en frases, pero esto no sustituye a una enseñanza como tal. Porque como pudieron ver en el de Richman, que Richman traía así las conjugaciones verbales. Pero si yo no lo he estudiado, no voy a entender qué son esas conjugaciones verbales. ¿Okay? Si estoy estudiando en un digital, como les decía anteriormente, ¿okay? A veces el tú no aparece, entonces, ¿cómo voy yo a saber que necesito el tú con dos verbos? En fin, muchas cositas. Entonces, aunque ustedes tengan un diccionario y sí se puede aprender demasiado con un diccionario, no va a sustituir a un profesor o a una enseñanza completa, porque repito, son herramientas para aclarar dudas, preguntas o aprender meramente vocabulario. Muy bien, entonces vimos la diferencia entre buscarlo en uno físico a uno digital, ¿okay? Cada uno con sus beneficios y cada uno con sus contras. Ahora voy a hablar, por ejemplo, de Google Traductor. Algo muy importante es que las personas a veces toman frases, oraciones, párrafos, lo meten en Google y listo, ya está traducido. Eso es sumamente incorrecto. El 90% de las veces que el traductor lo hace de manera incorrecta, porque él lo hace mecánico, es una máquina. Solamente está tratando de traducir literalmente palabra por palabra cuando no tiene sentido. Muchos de ustedes creo que se han dado cuenta de eso. Entonces hay que tener cuidado, no asumir que lo que el traductor dijo es lo correcto. Si yo estoy practicando, tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque les dará el resultado más rápido, el resultado más común, que por lo general no es el correcto. Como pudimos ver en el ejercicio anterior, vimos que había muchas más palabras que nos salen. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo de buscar esas palabras ahí mismo, aprender y ver cuál es la correcta para no cometer los errores. Y eso me lleva a las dos historias que voy a contar para que vean lo peligroso que es asumir que un diccionario digital es el que nos va a decir todo. Ahora, no estoy diciendo que este diccionario o cualquier físico sea perfecto. No, porque ellos les dan son guías, son ideas, pero no le dice cómo crear la oración y cómo es que tiene que dejar por completo su conversación. Entonces, como les decía, estas dos historias tienen que ver con eso, Google Traductor. La primera historia. Tengo una estudiante que es arquitecta. Ella me contó que cuando ella estaba empezando, sucedió lo siguiente. Ella no sabía muy bien inglés y la asistente le dijo que ella la ayudaba porque ella sabía inglés. Va y toma el correo electrónico, lo tradujo en Google. ¿Qué pasó? Cuando el jefe recibió ese correo, el jefe le llamó la atención a mi estudiante y le quitó el proyecto. Vean qué tan delicado es no saber cómo usar una herramienta o asumir que la herramienta me los va a dar todo de manera correcta. ¿A ella qué le costó? Le costó el proyecto. Tengo otro estudiante que es abogado y me dice, usted no se imagina la cantidad de documentación que tenemos que recibir los abogados de otros abogados que lo hacen en Google Traductor y no tiene sentido. Puede ser que tenga sentido palabra por palabra, pero el texto, en fin, no tiene un sentido. O traen documentación de los clientes y tampoco tiene sentido, porque nada más lo meten en Google Traductor. ¿Okay? Y repito, estoy usando Google Traductor como ejemplo, puede ser cualquiera. Pues tienen que tener cuidado, mucho cuidado con usarlos, tanto a los dos estudiantes profesionales. Una le costó el trabajo y el otro le costó más tiempo y más dinero, inversión para poder llevar a cabo algún caso o ayudar al cliente. Entonces, ninguna de las dos versiones nos va a dar algo perfecto, porque ahí es donde viene el estudio, ahí es donde viene la interiorización del idioma y entender qué es lo que estoy recibiendo, qué es lo que estoy buscando y qué es lo que al final necesito decir. Entonces, tómense el tiempo de, en Google Traductor, si lo van a usar, úsenlo de manera correcta. Busquen que el significado que dio sea el significado de la palabra que nos está dando como resultado.
Si no, busquen las definiciones que hay abajo para encontrar el sinónimo que andamos buscando y que sea la mejor manera para hablar o escribir también en inglés. Entonces, eso es la llamada, digamos, de atención que sí yo hago con respecto a Google y cualquier, repito, traductor en línea. Porque a diferencia del físico, como lo vimos, el físico me dio los ejemplos ya aplicados. El traductor no. Ahora, lógico, la otra versión sería que busquemos esa palabra que me dio Google Traductor en las páginas web, pero eso es por aparte. Eso si yo ya quiere ponerse a investigar, perfecto. Yo lo que hago es enfocarme meramente en lo que nos daría el resultado de Google Traductor. Ok, y la recomendación que sigue es acerca de Google Traductor, que yo ya le había hablado pues anteriormente. Okay, no estudien con Google Traductor a la par. Okay, no estudien con algo de la computadora que esté a la par, porque lo que hace esto es prácticamente esclavizarlos a esto. Ahora, ¿por qué les digo esto? Vamos a dar dos experiencias en clases. Número 1, tenemos un estudiante, yo tenía un estudiante hace poco, que cuando empezó era un nivel básico, o sea, bien, pero un nivel básico. Que empezamos las clases y todo, y de pronto una actividad escrita, mágicamente, estábamos muy bien. Y cuando digo mágicamente es porque esa persona estaba llevándolo por Skype. Entonces, cuando a veces hago actividades escritas, yo finalizo la llamada, como para darles el chance. Y de pronto, todo estaba excelente. ¿Ok? Cuando terminamos la clase, el estudiante me indicó que prácticamente todo lo había hecho con Google Traductor. Entonces, esta persona me preguntaba que si eso había sido malo. ¿Qué sucedió? Mientras dábamos la conversación, él me decía, teacher, es que yo no sé cómo escribir. Yo no sé cómo hablar en inglés. No sé cómo hacer las palabras. ¿Y por qué había pasado todo eso? Porque se acostumbró a usar el Google Traductor. Tengo otro estudiante que actualmente lo hace. ¿Okay? Yo los escucho. Cuando estamos en la llamada, escucho donde están usando un traductor en línea y están escribiendo frases y palabras. Yo me doy cuenta. ¿Qué sucede? Cuando yo quito esas herramientas y digo, ahora no me va a buscar absolutamente nada, se traban y se bloquean. Y el bloqueo es propiamente de ustedes mismos. No es culpa del material, no es culpa del traductor, es porque no se han puesto a analizar, pensar y entender el idioma y a forzarse a hablarlo, sino se confían en lo que primero dice el traductor. Entonces, esa es la recomendación. Dejen de hacer eso para correos electrónicos, para llamadas, para reuniones. Déjenlo. El Google Traductor es solamente para cerciorarse que X palabra está bien hecha, no para hablar, no para usarlo como una conversación corriente, porque no van a aprender a analizar, no van a entender el idioma y se van a bloquear a sí mismos y no van a explotar su potencial. Entonces, ¿cuál es el punto de aprenderlo si vamos a terminar usando, diciendo lo que dice el traductor? Entonces, y eso esta recomendación va dirigida al público adulto, que es profesional, que quiere una salida rápida y hablan y lo usan para utilizarme en las conversaciones y contestarme. Y uno se da cuenta. Entonces, tienen que también ponerse en la situación, ¿qué pasaría si eso no existiera? ¿Qué pasaría si yo en el momento no pudiera entrar a Google de mi celular o en la computadora y no pudiera usarlo? No pudiera usarlo. ¿Qué pasaría si yo no pudiera? ¿Qué pasaría si yo tuviera que devolverme a este tipo de diccionarios? Yo busco una palabra, me va a decir la definición, no me va a decir exactamente lo que yo quiero decir. ¿Qué pasaría? Que van a tener que entonces pensar en el idioma, pensar cómo se dice y aplicarlo de manera correcta. Por eso es que lamentablemente muchas personas ahora les cuesta tanto aprender, les cuesta tanto aplicarlo porque se confían en lo que una máquina está diciendo. Entonces, esa es la última recomendación con respecto al uso de los diccionarios. Muy bien, y eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que haya sido muy práctico, que hayan podido ver que hay muchas más opciones que un simple diccionario escolar, ¿okay? Que también las ventajas y desventajas de la parte digital, que es verdad que si somos dependientes hay que ir cortando esa relación para poder avanzar mejor en el idioma inglés, que esa es la meta que todos queremos. Bueno, espero que les haya entonces gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta
y no te olvides de suscribirte. También entra a www.claudiacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.